desde la Argentina y para considerar temas de la economía y la política mundial, donde lo característico de este tiempo es la incertidumbre, insistamos, en el orden económico y en el plano político. No se puede escindir la economía de la política o viceversa. Y en ese sentido quiero apuntar tres cuestiones en este comentario. Uno tiene que ver con los esfuerzos denodados de la gestión Trump en Estados Unidos para mantener el carácter de potencia hegemónica construido sobre todo a partir de el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945 hasta la actualidad. Hoy eso aparece disputado y Estados Unidos ejerce, por lo tanto, una política muy agresiva en esta gestión republicana para intentar mantener ese lugar. El principal eh, desafío es tratar de competir y desplazar o no permitir que China lo desplace de distintos territorios, especialmente del territorio latinoamericano y caribeño. Especialmente nos interesa América Latina y el Caribe porque es el territorio en el que habitamos, el territorio desde donde miramos lo que acontece en el sistema mundial. Y bueno, se acaba de difundir los aspectos estratégicos de la política exterior de Estados Unidos y ahí se revaloriza la doctrina Monroe, que planteaba América para los americanos, lo que es el continente americano bajo la dominación estadounidense. Y eso ha explicado procesos de invasiones, procesos de conquista. Bueno, hoy la principal zona de potenciación económica de Estados Unidos tiene que ver con los territorios anexados a México oportunamente en el siglo XIX. Y bueno, esa política expansionista de Estados Unidos en territorio americano es lo que explica la lógica imperialista de Estados Unidos en el sistema mundial. Y claro, es para nosotros importante desde América Latina y el Caribe pensar el carácter estratégico que la región tiene, tanto por la dotación de recursos naturales o bienes comunes, como la potencialidad para producir riquezas de la región, siendo además un territorio en disputa donde China ha crecido desde el punto de vista de sus inversiones económicas, de las relaciones comerciales con los países de la región y por supuesto incluso como financiador de última instancia ante los problemas de la crisis económica, financiera del sistema mundial. Digamos que un tema, por lo tanto, importante de la situación de inestabilidad y de incertidumbre mundial es la agresiva política internacional de Estados Unidos. ¿Sí? Y por eso la amenaza en el Caribe sobre Venezuela, sobre Colombia, ratificando una política de injerencia histórica de Estados Unidos en la región, pero que ahora lo que está en discusión no es solo la ampliación de su espacio de influencia, sino que lo que está en juego es la defensa de su lugar estratégico como potencia hegemónica del sistema mundial. Insistamos, desafiado principalmente por China y sus aliados, por la nueva situación en el sistema mundial capitalista de disputa del orden global, el orden internacional. La segunda consideración es que todo esto acontece en un marco de disputa eh, respecto de la innovación tecnológica, principalmente la inteligencia artificial. Que bueno, hay tremenda preocupación por la disputa que hay por el avance científico, tecnológico, incluso una disputa geopolítica sobre cómo se dan los avances
en Estados Unidos y en China principalmente, porque además en los últimos 40 años lo que ha habido es un proceso de internacionalización de la producción, de vinculación de los capitales a escala mundial, desarrollando cadenas globales de valorización, donde tienen a las empresas chinas como actores principales. Y bueno, la disputa por la dominación, la disputa geopolítica impacta en estos armados estratégicos y por lo tanto hay una fractura, una fragmentación de cómo apostar a las inversiones en desarrollos científicos tecnológicos y por lo tanto hay sanciones que se suspenden, que se levantan, hay avances y retrocesos en ese sentido, pero genera un desorden en los desarrollos productivos empresarios, con un temor gigantesco en el mundo de las finanzas más concentradas por la burbuja que se ha desarrollado especialmente en el mundo capitalista por las gigantescas inversiones en innovación tecnológica, especialmente inteligencia artificial. Estamos hablando para este año de más de 500.000 millones de dólares invertidos que no se compadecen con los niveles de facturación de las empresas que llevan adelante esas inversiones y por lo tanto no aparece la rentabilidad y el capitalismo funciona para la valorización del capital. Todo capitalista que invierte pretende que al final del proceso haya una recuperación de la inversión y un excedente, la plusvalía, el plusvalor. Por eso hay preocupación porque, claro, esta innovación tecnológica por ahora está atrayendo gigantescas inversiones, pero no generando aún procesos de rentabilidad. Por eso hay temor a la explosión de la burbuja financiera. Claro, muchos dicen, eso ya aconteció en el 2001, la burbuja de las .com, las burbujas de Internet, pero explotó la burbuja y quedó el saldo de la innovación tecnológica de la Internet y ya la producción, la economía ya no volvió a ser como antes. Incluso algunos van mucho más atrás y dicen es como la gran innovación que representó la expansión del ferrocarril. La emergencia del ferrocarril también generó una expansión bursátil de grandes inversiones y muchas empresas no pudieron aguantar y hubo una explosión bursátil, pero el ferrocarril quedó y las rutas terrestres favorecieron el comercio, la producción, se reactivó y se desarrolló el capitalismo a escala mundial. Por eso es interesante ver que la incertidumbre o la crisis no necesariamente supone el fin del capitalismo. Lo que hay es un proceso de búsqueda, de ensayo y error, donde obviamente cuando estalle la burbuja de la inteligencia artificial, bueno, muchos quedarán en el camino y otros continuarán en esa brecha del desarrollo tecnológico para el avance de la producción, de la productividad y por lo tanto del excedente económico, que es lo que busca el capital. Claro, ahí también nos lleva al interrogante si no podría haber un desarrollo tecnológico, pero que en vez del objetivo ser la ganancia, sea un desarrollo de innovación tecnológica para la vida. Pero bueno, claro, eso sería pensar en un orden económico-social más allá del capitalismo. Y eso, claro, es un desafío más que interesante en tiempos de incertidumbre pensar o proponerse discutir la innovación tecnológica con una perspectiva de vida y no de ganancias. Insistamos, una propuesta anticapitalista. Pero junto a eso, el tercer tema que quiero proponer en estos tiempos de incertidumbre son cuestiones civilizatorias de esta época. Y tiene que ver, en función de lo que estamos diciendo,
con una tendencia a la creciente urbanización de la vida cotidiana. Estamos viviendo un tiempo histórico donde el mundo es más urbano que rural. Y hay que ser consciente que en el origen, en la esencia de la vida y la reproducción está la alimentación, la producción agraria, lo que tiene que ver con la producción para la reproducción de la vida, y por lo tanto, así como antes decíamos una tecnología, una innovación para la vida y no para la ganancia, bueno, hay que pensar que este mundo capitalista contemporáneo viene transformando la cotidianeidad con una tendencia a la urbanización y por lo tanto con ello a la contaminación ambiental, al deterioro de las condiciones de vida en general. Justo en un momento donde las expectativas de vida se han incrementado y por lo tanto lo que hay es una población cada vez más longeva, con una tendencia preocupante. Los países más desarrollados del sistema mundial son los que tienen crisis de natalidad. Hay una menor propensión a los nacimientos, hay un envejecimiento de las poblaciones. Es una muy buena noticia que haya un crecimiento de la expectativa de vida. El tema es que, claro, en los últimos 50 años se ha desarrollado la mercantilización de la cotidianeidad y por lo tanto se han deteriorado las políticas sociales, las políticas de favorecimiento de las condiciones de vida de la población, entre otros de la población mayor. Y por eso la presión del gran capital actúa en reformas, que en este plano son reformas previsionales que apuntan al desfinanciamiento de las políticas públicas para atender las necesidades de los mayores, de las mayores. Y por eso enfatizamos esta cuestión de la incertidumbre de la economía y la política mundial. Creo, y para pensar, que no solo hay que ver las tendencias que se vienen afirmando, tanto la lucha agresiva de Estados Unidos por mantener su hegemonía, la innovación tecnológica más allá de las burbujas para potenciar el orden capitalista y la rentabilidad, y esta tendencia a la urbanización y la longevidad, deteriorando el gasto público social para mejorar las condiciones de vida, bueno, es para pensar que hace falta un orden económico, político, social, cultural alternativo, no capitalista, donde el centro esté en la vida. Bueno, puede parecer que estemos lejos de pensar en un mundo alternativo, pero viendo los tiempos de incertidumbre, lo que está haciendo mucha falta es la voz de los pueblos, la organización de los pueblos, la perspectiva de un otro orden mundial posible que merezca ser vivido y que resuelva los problemas contemporáneos de la humanidad en estos tiempos de incertidumbre. Hasta la próxima.